Buenos días, bienvenidos a nuestra clase de desarrollo cristiano. Es una clase hermosa. Yo sé que ustedes ya vienen conectados porque ustedes estaban con Martí Camelo y vieron todo el tema de restauración y liberación. Sé que el Señor ha edificado sus vidas y tiene muchas cosas más todavía. Vamos a estar viendo en desarrollo cristiano la parte de la defensa espiritual. Es un tema bien interesante. Mi nombre yo soy el pastor Orlando, pastor asociado, y formo parte del equipo del Ministerio de Enseñanza y estoy lleno de gozo y de alegría de poder emprender este viaje con ustedes y que podamos aprender muchísimo. Les invito a que estén atentos, que tomen nota, porque uno aprende en todo momento, y también para que estemos juiciosos con nuestras tareas, para que estemos ahí desarrollando también nuestras clases. Entonces vamos a iniciar de una vez y quiero comentarles qué es lo que vamos a ver nosotros en cuanto a la defensa espiritual. Vamos a ver qué es la defensa espiritual y por qué es importante. Ahí donde tú estás, piensa en este momento si la defensa espiritual es importante. Y vamos a ver los motivos también del fracaso, ¿no? Nosotros fracasamos en esa defensa porque bajamos los brazos, porque hacemos lo malo, por los muros espirituales están caídos. Pero también vamos a encontrar qué es lo que tenemos que hacer. Y vamos a ver también armas defensivas y armas ofensivas. Entonces vamos a entrar hoy de una vez ya. Y quiero que antes de iniciar me acompañen en una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo maravilloso, un tiempo en que nos gozaremos estudiando tu palabra, Señor, que podremos aplicar, Señor, porque es aprendiendo y aplicando en nuestra vida diaria, Señor. Y pedimos que nos llenes de sabiduría, de gracia, Señor, de compromiso para empezar a recibir y aplicar cada palabra que tú nos envías, Señor. Estamos dispuestos, hemos apartado este tiempo para ti, Señor, y esperamos sacarle el máximo de provecho y que seas tú bendiciendo nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, toma el control en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, hablábamos qué es la defensa espiritual y por qué es importante. Yo me acuerdo que cuando yo estaba joven, le dije a mi papá, oiga papá, en el mundo esto es terrible, hay muchos peligros afuera en la calle. Yo quiero aprender defensa personal. Yo quiero aprender a defenderme. Y mi papá me dijo, bueno, listo, si usted quiere, pues me parece bien. Y cuando empieza uno a mirar, hay academias y hay de todo donde uno puede aprender karate, judo, todo cómo defenderse. Y uno se siente más seguro cuando empieza a conocer que hay algo que le puede servir a uno. Pues Jesús también estaba pensando que en este mundo tan difícil ahora, en este mundo tan complicado, también tenemos que aprender a defendernos. Porque estamos en este mundo, la palabra dice que estaremos en el mundo, pero no seremos del mundo. Estamos en el mundo y en el mundo hay muchas cosas. Y después, más adelante en Efesios, vamos a ver que hay también un mundo espiritual. Y la defensa espiritual es el conjunto de prácticas que realizan los cristianos para protegerse de las influencias negativas del mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. La defensa espiritual es importante porque Jesús mismo enfrentó la tentación. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo allá en el desierto y enfrentó la tentación? Y Él nos enseñó a hacerlo. La Biblia nos advierte de la existencia de fuerzas que son espirituales malignas y nos exhorta a estar preparados para enfrentarlas. Hay fuerzas benignas, hay fuerzas malignas. En Efesios nos habla de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Eso lo vamos a ver ahora. Pero siempre estamos en esa lucha espiritual. La defensa espiritual también nos ayuda a mantener nuestra fe y a crecer en ella.
Cuando yo empecé en un tiempo, cuando hice mis primeras clases, que nunca las terminé, de defensa personal, uno salía a la calle y se sentía seguro, porque sabía que tenía el conocimiento y que sabía cuáles eran sus armas defensivas y todo. Entonces, así mismo nos sentimos espiritualmente. Esto sube nuestra fe y nos da seguridad. Algunas prácticas de la defensa espiritual son la oración, el estudio de la palabra, la adoración, el ayuno. Bueno, vamos a estar viendo todas y cada una de ellas. En Mateo 16, en el versículo 18, la palabra dice: y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo? Esta expresión de las puertas del Hades significa que el poder de la muerte no es capaz de impedir el avance del reino, ni reclamar victoria sobre aquellos que pertenecen a Dios. Simboliza una iglesia victoriosa, así es nuestra iglesia, una iglesia victoriosa sobre el mismo infierno y rompiendo sus puertas para libertar a sus prisioneros. Esto nos llena a nosotros de fe, de esperanza, porque Jesús mismo prometió que Él tendría una iglesia osada, llena de poder, una iglesia que resistiría al infierno y que siempre saldríamos en victoria porque Él ya venció al enemigo. Entonces, las puertas del infierno no pueden ni podrán detener una iglesia victoriosa. Y tú y yo somos esa iglesia victoriosa. Esto me llena a mí de alegría y de fuerza, de saber que somos esa iglesia victoriosa. Y observamos que en lo espiritual prima sobre lo natural. Siempre lo espiritual prima sobre lo natural. Si deseamos victorias en lo natural, primero tenemos que obtenerlas en lo espiritual. Y realmente es así. Cuando uno quiere algo, uno primero ora y se fortalece y primero lo obtiene en lo espiritual para después tenerlo en lo material. Hay motivos de fracaso. Se puede vivir una vida espiritual, pero ¿por qué motivo muchos viven en decadencia en su vida espiritual, en su vida emocional, en fracaso? Si somos una iglesia victoriosa, pero hay personas que sí viven en fracaso, por 3 razones. Quiero que tomes nota, bien atento sobre estas 3 razones. La primera razón es porque bajamos los brazos, por bajar los brazos. La segunda, por hacer lo malo. Y la tercera, cuando los muros espirituales están caídos. Cuando nosotros hablamos de bajar los brazos, en Éxodo, en el capítulo 17, en el versículo 11, aquí nos está hablando sobre la batalla contra Amalec. Y dice la palabra que mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Entonces, cuando bajaban los brazos, cuando Moisés bajaba los brazos, entonces dominaban los amalecitas. Por eso siempre hay que tener los brazos en alto, en oración, estar de la mano del Señor, de acuerdo a la palabra. La pregunta es, ¿cómo están tus brazos en este momento? Si estás atravesando una lucha espiritual, ¿en dónde están tus brazos? ¿Están abajo? ¿Te sientes rendido? Tienes que levantar los brazos espirituales y fortalecerse en el Señor. El segundo punto es por hacer lo malo. En Jueces, en el capítulo 6, en el versículo 8, está hablando que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor.
Y el Señor, dice la palabra, los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Entonces, cuando nosotros hacemos lo malo, pues vienen las consecuencias. Y cuando nosotros estamos en pecado, siempre vemos oscuridad, siempre vemos dificultad. Y estamos en una constante lucha. Y el tercer punto es cuando los muros espirituales están caídos. Y nos lleva a la referencia cuando Nehemías, allá en el capítulo 2, inclusive en el versículo 13, dice que Nehemías, bueno, ya conocen ustedes un poquito la historia, y si no pueden ir a Nehemías 2 y encuentran que dice que Nehemías sale a mirar cómo están los muros, dice, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Entonces, aquí hay un cuadro terrible que es el que está viendo Nehemías, ¿sí? Y es el cuadro en el que puedes estar viendo en este momento cómo están, si estás en un momento de derrota, de fracaso espiritual, entonces si es porque están los brazos abajo, porque estamos en pecado, porque hemos hecho lo malo, porque realmente nuestros muros espirituales están caídos. Ese es un tiempo de reflexión para que nosotros podamos mirar hacia dónde nos quiere llevar el Señor. En Éxodo 17, en el versículo 12 dice que cuando Moisés bajaba los brazos prevalecía Amalek, los enemigos. Los cristianos debemos entender que estamos en una guerra espiritual. Estamos en guerra todo el tiempo. Nosotros los cristianos somos guerreros, pero no somos guerreros de cada domingo. Somos guerreros todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en una lucha constante con lo espiritual. Y primero con lo espiritual, después con lo natural. Por eso nosotros debemos entender y tener claro que estamos en guerra espiritual con el enemigo de nuestras almas, que es el diablo. Por eso somos soldados de Cristo, somos guerreros de Cristo, porque todos los días estamos ahí y nosotros no podemos bajar los brazos en la oración. ¿Qué tal usted salir a una batalla, a una guerra, y cuando está rodeado de todos los enemigos, baja los brazos con la espada? ¿Qué nos va a pasar? Vamos a morir. Por eso no podemos bajar los brazos en oración, ni dejar de buscar la presencia de Dios en todo momento. Yo pienso que desde que tú abres los ojos, lo primero que dices, Dios mío, buenos días, Señor, y empiezas a ver las maravillas y a sentir la presencia, la cobertura del Señor, ¿sí? Y después empiezas a meditar en la palabra. Y vas a la palabra y oras la palabra y te levantas ya con fuerzas, con ánimo. Ya es un guerrero que ha empezado a ponerse esa vestidura. Y todos los días tenemos que hacerlo así, hay que vivir la palabra. Hay familias que van decayendo y los hijos van cayendo en el mundo y el mundo está difícil. Y cuando hay familias que se levantan es a pelear, cuando hay dificultades en casa, que no hay comunicación, que no hay amor, que no hay respeto, que no está la presencia del Señor, cuando no hay oración en casa, entonces el mundo, el enemigo está al acecho, ¿sí? Y entonces empiezan a ver los hijos, empiezan a ver, a bajar los brazos, entonces vienen los vicios, vienen las adicciones, vienen las rebeldías. Bueno, ustedes saben todo lo que puede venir cuando nosotros realmente bajamos los brazos. Nosotros no podemos bajar los brazos porque si no vamos a tener muchos problemas. En Jueces 6, en el versículo 8, dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y por eso el Señor los entregó en manos de Madián por los 7 años. Cuando se hace lo malo, le estamos otorgando derechos legales al enemigo para que nos esclavice. Yo sé que si voy a estar en pecado, estoy entregando todos mis derechos al enemigo. Y si estoy hablando de mi familia, estoy entregando todos los derechos de mi familia. Si tú eres un padre de familia, una madre de familia y tienes hijos, mira lo que nos está diciendo el Señor, ¿sí?
ten cuidado con hacer lo malo, porque le otorgamos esos derechos legales al enemigo. ¿Para qué? Para que nos esclavice, pero no solo a nosotros, sino a la familia. Por esta razón, el apóstol Pablo declaró, Él, ¿quién es Él? Cristo anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Esto lo encuentras en Colosenses en el capítulo 2, el versículo 14 y 15. Entonces, por eso el apóstol Pablo declara que Cristo anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Y así desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Jesús lo hizo por nosotros. Nehemías, en el capítulo 12, en el versículo 13, que era el que hablábamos, él va y observa cuando le dicen que los muros de Jerusalén están derribados y todo, y bueno, ustedes ya miran un poco, él pide y va, y cuando él observa, ve que los muros de Jerusalén estaban derribados y que sus puertas estaban consumidas por el fuego, un caos completo. Y los muros de nuestra vida, de nuestra casa, si han caído, si están en el piso, ¿cómo están esos muros hoy? Que tú mires a conciencia realmente de tu vida, ¿cómo están tus muros espirituales hoy? Y de tu casa, ¿cómo están? Los muros de tu familia, porque a veces uno dice, bueno, los míos están derribados, pero afecta. Y cuando tú puedes salir a hacerlo de Nehemías, salir a mirar, parar un momento y mirar a tu alrededor, ¿cómo está tu familia? Puedes estar viendo este mismo caos de Jerusalén. Antiguamente las naciones levantaban muros para protegerse de los ataques enemigos, levantaban esos muros para protección. Si tú te acuerdas, por ejemplo, los muros de Cartagena, eran muros de protección para la ciudad. Así tenemos que levantar muros espirituales en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia. Esos muros que levantaban ellos eran muros sólidos, tenían un promedio de 3 metros de espesor, pero su base podía llegar a tener 2 o 3 veces más espesor, más fuertes todavía. Y en la altura los muros variaban de unos 6 metros hasta por lo menos 9 metros. Y si tú conoces o has visto las murallas de Cartagena, vemos esas murallas tan grandes, y así era. Y igual son los muros espirituales que nosotros tenemos que levantar. No son cualquier muro, son muchos muros que nosotros tenemos que empezar a levantar y a construir para que nosotros y nuestras familias estén seguras. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hay que hacer? Es cierto que el enemigo está armado, pero Cristo sabía esto. Y Él no dejó al pueblo desarmado. Él sabía lo que nosotros íbamos a pasar, y Él sabía que nosotros íbamos a ser guerreros cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, que íbamos a ser del ejército de Cristo, y Él no iba a dejar un ejército desarmado. En 2 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 4, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y decimos, bueno, qué bueno, pero la pregunta es, ¿cuáles fortalezas? ¿Qué son las fortalezas? ¿Dónde están las fortalezas? Ah, bueno, mira, el orgullo, la tristeza, la depresión. El mundo está ahora en depresión, en ansiedad, en estrés, en temor, en incredulidad, en división en los hogares, falta de amor tremendo, incomprensión, infelicidad, baja autoestima, murmuración, chisme, fornicación, adulterio, mentira, celo ministerial, duda,
falta de perdón y muchas otras cosas más. Entonces, la pregunta es, si nosotros nos detenemos ahí donde tú estás y empiezas a mirar y tú dices, bueno, yo orgullo no, tristeza tampoco, depresión sí, pero de pronto dices, no, de esta ninguna, pero en mi casa, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, ¿alguna de estas tendrá? Mentira, adulterio, fornicación, murmuración. Entonces, cuando tú ves en alguno de ellos algo así, tienes que empezar a luchar también por ellos. Tienes que empezar a mirar y decir, bueno, aquí hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. Entonces tienes que empezar a luchar, tienes que empezar a mirar. Y por eso podemos ver las armas defensivas. Entonces vamos a ver unas armas defensivas que nosotros podemos mirar en él. En Efesios 6, versículo 13 al 17, dice, por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán en pie siendo firmes. Entonces nos está hablando de que nos pongamos todas las piezas de la armadura de Dios. Dios nos dejó una armadura para esos guerreros, para esos soldados, y las vamos a estar viendo. Dice, estad pues firmes. Un soldado firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 13 al 17. Esto quiero que lo tomes ahí, que tomes nota, que lo tengas en cuenta, que lo leas en tu casa, a tus hijos, a tu esposa, a todos, y les cuentes. Y lo que vamos a ver de aquí en adelante, vamos a ver cuáles son esa armadura de Dios y cómo es. En pantalla, pues está el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Entonces, así es que nosotros cada mañana nos ponemos toda esta armadura, ¿sí? ¿Para salir a dónde? A la batalla que salimos todos los días. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. El yelmo de la salvación. El yelmo o el casco que ustedes ven ahí, ¿sí? Dice, tomad el yelmo de la salvación. ¿Esto qué hace? Protege tu mente, porque es allí donde se hace la batalla con Satanás. Es en tu mente donde se hace la batalla. ¿Sí? Es ahí donde está Satanás trabajando. El mantener tu mente renovada en la palabra, la proteges del ataque y la duda e incredulidad de Satanás, de falsas doctrinas, de las desesperantes tentaciones de Satanás. Es por tu mente, ¿sí? Que llega un mal pensamiento, entonces tú vas a la palabra y dices, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. ¡Pah! Estás luchando ya con la palabra de Dios. La persona no salva carece de protección contra los embates de la falsa doctrina, porque está sin el casco de la salvación y su mente es incapaz de discernir entre la verdad y el engaño espiritual. ¿Sabías tú que Jesús mismo usó esta armadura? Si puedes leer ahí en Isaías 59, versículos 16 y 17, ahí te muestra que Jesús también usó esta armadura. Y yo la tengo aquí, Isaías 59, 16, 17, y dice la palabra, dice, vio que no había nadie y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza,
con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como un manto. Entonces, nosotros tenemos que ver la importancia del yelmo de la salvación, porque el yelmo de la salvación protege la cabeza, que es la parte más vital del cuerpo, porque es donde se originan ¿qué? Los pensamientos y la mente. Entonces, el enemigo nos ataca por la mente, por eso si nosotros tenemos el yelmo de la salvación, cuando tenemos un conocimiento claro de nuestra salvación, no nos dejaremos mover por las decepciones de Satanás, por todos los dardos que nos lance Satanás. Cuando estamos convencidos de que nuestros pecados están perdonados en Cristo, tendremos paz y nada nos perturbará. ¿Podemos estar seguros? ¿Qué piensan? ¿Podemos estar seguros? Sí. Si confesamos nuestros pecados. Él, ¿quién? Jesús, es Él. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Y eso nos lo dice en 1 de Juan 1, 19. Y en 1 de Juan 5, versículos 11 y 12 nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Con Él lo tenemos todo, sin Él no tenemos nada. Ahora, la coraza de justicia. La coraza de justicia protege las áreas vitales del cuerpo de un soldado. Sin ella estarían expuestas ante el enemigo. Y sin justicia, las áreas vitales de tu vida de oración estarían expuestas ante Satanás. Justicia no es una buena conducta moral. Su significado va mucho más allá. Esta justicia es la que Jesús obtuvo para ti y para mí, y con la cual te vistió. El ser trasladado al reino de su amado Hijo. Y con esto tienes el derecho de resistir al diablo, y es más, el derecho de verlo huir, porque Él huirá de nosotros. Por eso la coraza de justicia protege tus áreas vitales del cuerpo. Sin ella, pues, estamos expuestos. Y sin justicia, las áreas vitales de nuestra vida estarían. La coraza, esa coraza de la verdad cubre el corazón y lo protege junto a los órganos vitales. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto es lo que la rectitud de Cristo hace para ti. Te protege en contra de las acusaciones y los cargos de Satanás. La justicia no se compone de las buenas obras que hacemos. Por eso la palabra es clara en que no hay justo ni aún uno. Cuando vamos a Romanos 3 en el versículo 10. Entonces, la coraza de la rectitud es la que enteramente es la rectitud de Jesús, la cual nos da libremente, nos da esa libertad cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es la justicia de Cristo, no muestra nuestra propia justicia, la que nos cubre y nos protege. El cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad se refiere a la verdad de Dios, que nos da fortaleza para luchar contra la mentira y el engaño. Jesús dijo en Juan 14, versículo 6, grábalo, escríbelo ahí, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, debemos usar el cinturón de la verdad. Esto implica aferrarnos a la verdad de Dios y vivir según sus mandamientos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice Pablo. La verdad es el cinturón que mantiene todas las piezas de la armadura en su lugar. Hay dos vías en que la verdad es parte de la armadura de Dios. Primero,
se refiere a las verdades de las Escrituras. Lo opuesto a las Escrituras es del enemigo, es de Satanás. Y Jesús dijo, ustedes deben conocer la verdad, porque la verdad los hará libres. Y así es. Por eso está hablando del cinturón de la verdad. El amor de Dios, la salvación por medio de la fe en Jesucristo, la segunda venida, perdón de los pecados, la gracia y el poder de vivir por Jesús, estas verdades nos hacen libres de las mentiras de Satanás. Si nosotros mantenemos la verdad de la palabra, la verdad que nos dice Jesús, Él nos ha hecho creer, el enemigo nos ha hecho creer que somos pecadores y sin esperanzas. Pero la verdad es que el amor de Dios y la salvación nos hacen libres de pecado y nos hacen libres de la muerte. Y la segunda vía en que la verdad nos sirve como un cinturón, manteniendo junta la armadura de Dios, que es nuestro compromiso personal con la verdad, viviendo una vida recta, una vida transparente, una vida en integridad, una vida en honestidad, y son vitales para la vida cristiana. El calzado del Evangelio de la Paz. Algunas veces el enemigo ponía peligrosos obstáculos en el camino de avanzada cuando los soldados avanzaban. La idea de la preparación en el Evangelio de la Paz como calzado es que necesitamos avanzar dentro del territorio de Satanás, conscientes de que habrá trampas con el mensaje de gracia tan esencial para ganar más para Cristo. Sí, caminamos, nos vamos a meter en terrenos que no es, pero llevamos el calzado. Satanás tiene muchos obstáculos colocados en el camino para detener la propagación del Evangelio. Por eso en Isaías 52:7 dice, ¿qué son hermosos? Qué hermosos son los pies de los que traen alegres nuevas, de los que anuncian la paz. Compartir el Evangelio con otros es parte de la armadura de Dios. Los soldados marchando hacia la guerra deben tener zapatos cómodos. Un soldado debe saber que va a pisar piedra, que va a pisar, bueno, de todo. Como soldados de Cristo debemos ponernos el calzado del Evangelio, que nos permite marchar a donde nuestro Señor nos dirija. El apóstol Juan dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. En Juan 2:6. Y en Juan 10:27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Satanás va a tratar de poner obstáculos en nuestro camino, pero con la fuerza de Jesús podemos caminar hacia adelante, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo y avanzando el Evangelio. Y después viene el escudo de la fe. Tu escudo apaga todos los dardos del fuego del maligno, dice Primera de Juan 5:4. Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tu fe hace un vencedor, es un guerrero y más que un conquistador. En Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá y nosotros por la fe viviremos. Esto es, toda tu vida es sostenida por la fe en Dios. Hace inefectivo el ataque de Satanás de sembrar dudas respecto a la fidelidad de Dios y su palabra. Cuando nosotros tenemos fe, esa fortaleza, hacemos que el enemigo no pueda hacer nada. El escudo de la fe, Pablo dice que sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Cuando Satanás ataca con dudas, el escudo de la fe desvía el ataque. Cuando vienen tentaciones, la fe nos mantiene firmes, siguiendo a Jesús. Somos capaces de soportar todos los dardos del enemigo, porque sabemos en quién hemos creído. Esta fe no es algo que viene desde dentro de nosotros, es un regalo de Dios para nosotros. Él nos da a cada uno la medida de fe. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora, lo vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al final de esta vida de fe, él declaró: he peleado la buena batalla, terminando la carrera, y he guardado la fe, y nosotros estaremos igual. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, mientras que todas las otras piezas de la armadura espiritual son de naturaleza defensiva, esta arma, en la espada del Espíritu, es la única arma ofensiva en la armadura de Dios. Habla de santidad y el poder de la palabra de Dios. No es concebible un arma espiritual más grande que esta. En las tentaciones de Jesús en el desierto, la palabra de Dios fue siempre su poderosa arma, su respuesta a Satanás. Y qué bendiciones que nosotros tengamos esta espada del Espíritu. Qué bendiciones que esa misma palabra esté a nuestra disposición, que esté en nuestra mente, que esté en nuestros labios, que esté en nuestro corazón. La espada del Espíritu es la única arma de defensa mencionada en la armadura de Dios. Por eso dice la palabra que es viva y eficaz y más afilada que una espada de 2 filos, en Hebreos 4:12. Jesús utilizó esta arma cuando Satanás lo tentó en el desierto. Ante todos los esfuerzos de Satanás para hacerlo caer en tentación, Jesús dijo: escrito está. Jesús dijo: escrito está. Citó las Escrituras para destruir las tentaciones de Satanás. Nosotros también podemos hacerlo. Tú ahí también puedes hacerlo. Tienes que conocer la palabra, tener la palabra. La palabra de Dios es verdad. Por eso es tan poderosa. La espada de la palabra de Dios nos protege y destruye a nuestros enemigos, el diablo y a sus tentaciones. Entonces, hoy estamos fortalecidos: el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio de la paz. ¡Uf! ¡Qué bendición! Ya sabemos cómo podemos ir. Pero también hay unas armas ofensivas. ¿Y cuáles son esas armas ofensivas? Entonces, esas armas ofensivas son la autoridad, la oración. Toma nota porque si no se te olvida. Mire, primero, esas armas ofensivas son autoridad, primero, oración, 2, alabanza de oración, 3, el nombre de Jesús, 4, y 5, la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Entonces, vamos a ver esto: la autoridad, la oración, alabanza y adoración, el nombre de Jesús y la palabra de Dios. La autoridad significa mando, poder, dominio, potestad, prestigio, crédito, legitimidad, influencia. Todo esto. Autoridad también tiene que ver con tu testimonio. Tu testimonio representa tu autoridad. Cuando mejor testimonio tengas, mayor autoridad tendrás. Cuando tú le dices a tu hijo: no digas mentiras, es porque tú no dices mentiras. Entonces eso te da autoridad para poder hablar. Cuando llevas la palabra y tú que estás cumpliendo la palabra, eso te da autoridad. Segundo, la oración. Una de las características de una iglesia es que ésta sea una iglesia que se somete a Dios, que busca al Señor en oración. No es una iglesia perezosa, es una iglesia que tiene un arma poderosa, la cual se llama oración. Y en tu casa tienes que estar en oración, hacer tu tiempo de oración en casa, porque esta es un arma ofensiva que tú debes tener y manejar y enseñar a todos para que ellos. Tercero, alabanza y adoración, el poder de la alabanza y la adoración. Nosotros debemos de entender y conocer la importancia de la alabanza y la adoración. Debemos estar claros que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. La alabanza trae su presencia. Nosotros cuando venimos el domingo, lo primero que hacemos es alabar y adorar el nombre del Señor. En tu casa, llena tu vida
de alabanza y de adoración. El otro es el nombre de Jesús. La cuarta arma poderosa que tenemos los cristianos es el nombre de Jesús. El nombre de una persona que representa su autoridad y su poder. El nombre que es sobre todo nombre, Jesús, Jesucristo. Y ese nombre es en el que nosotros nos fortalecemos. Y quinto, la palabra de Dios. Jesús usaba la palabra como un arma contra el enemigo. Por ejemplo, cuando ayunaba en el desierto y llega el diablo para tentarlo, él respondió con la palabra. Y Jesús dijo, como veíamos ahora, escrito está. Y nosotros tenemos la bendición de tener la palabra de Dios para poderla estudiar. Entonces, para que reflexionemos un poquito y recopilando un poco, no podemos bajar los brazos en oración. Debemos marcar una diferencia y no entregar nuestros derechos legales, ni los de nuestra familia, ni los de nuestra iglesia al enemigo. Recuerda que cuando hacemos lo malo, cedemos, entregamos nuestros derechos. Y por eso vamos a levantar los muros espirituales. Voy a recomendarles que leamos Nehemías, allá en el capítulo 4, nos cuenta sobre todo lo que es Nehemías. Entonces ahora te voy a invitar a que me acompañes en una oración y quiero que tomes los apuntes, los repases y puedas realizar las tareas y sigas con el entusiasmo porque estás pensando en ti, en tu familia, en el mundo, en todas las cosas que hacemos. Es verdad que Dios, el Señor, no nos dejó desamparados, nos dejó armas poderosas, armas espirituales, armas de defensa. Entonces sabemos que tenemos que hacer. Ya no vamos a ser víctimas, vamos a ser guerreros de Cristo, vamos a estar fortalecidos. Entonces ahí donde estás, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso donde tú nos has enseñado, Señor, que no estamos solos, que tú conocías que nos íbamos a tener batallas. Tú dijiste, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mayor guerrero eres tú, Señor. Y ahora nosotros queremos ser tus guerreros, Señor. Queremos ir, Señor, a luchar, Señor, a batallar, a salir victoriosos, Señor. Que es una iglesia victoriosa, Dios. Unos hombres y mujeres victoriosos, Señor. Familias victoriosas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por darnos estas herramientas, por darnos estas armas espirituales, Señor. Mi Padre, colocamos esta semana, colocamos todo el tiempo para hacer y permanecer en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.